Buenos días y buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Me espero que sea muy interesante la presentación. Bueno, pues yo me encuentro en la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Mexicali, la UABC, como le decimos por acá. Cuenta con 3 campus, uno en Mexicali, otro en Tijuana, que se divide una parte en Valle de las Palmas, y otro campus que es en Ensenada, que es, que podemos ver aquí bien agradable, ¿no? Con vista al mar, las palmitas, y siempre hemos pensado que en Ensenada, pues, por lo menos tienen mejor oportunidad de relajarse, ¿no? Cuando se viene de estrés y la presión más arriba, ¿no? Ahorita en el mes de junio, acá en la ciudad de Mexicali, pues es un clima desértico, con una temperatura de aproximadamente ya 45 a 50 grados centígrados, así es que pues seguramente ya se imaginarán, ¿no? La agradable y cómodo clima que estamos disfrutando en este momento, ¿no? Es un clima seco, pero cuando no hace calor, yo estoy seguro que es un lugar muy agradable para que pues puedan venir a visitarnos, ¿no? Y pues todos están cordialmente invitados. En la dirección de la plática, pues vamos a hablar sobre la importancia del manejo de implantes, porque la aplicación de materiales nanoestructurados para implantes es de gran auge y de interés actualmente. Interés también por promover la regeneración de hueso, cartílago y también los procesos de angiogénesis, que son los mecanismos de generación de nuevos vasos sanguíneos que se pueden controlar a través del manejo de implantes o materiales nanoestructurados, o sea, a través de la aplicación de la nanotecnología, ¿no? Control del crecimiento celular por nanoestructuras. Aquí vamos a hablar un poquito más de enfoque molecular, ¿no? La relación entre la interfase superficie nanoestructurada y también lo que es el contacto celular. Dígase, algunos tipos de crecimientos celulares óseos, cartilaginosos, endoteliales y también fúngicos, ¿no? Que es un tema de mucho interés para nosotros actualmente, que más adelantito les voy a platicar el motivo. Vamos a hablar sobre el titanio nanoestructurado, algunas formas de sintetizarlo y también sus aplicaciones y problemáticas, lo cual promueve la necesidad, ¿no? de generar estas nuevas implicaciones, aplicar tecnologías novedosas a través del manejo de nanoestructuras para resolver problemas, sobre todo de implicaciones médicas, pero no se limita, no únicamente a implicaciones médicas. La biocompatibilidad de titanio y el desarrollo de nanoestructuras para el control del crecimiento, como tal, no existe un concepto perfectamente claro de biocompatibilidad, pero sí podemos hacer aproximaciones y buscar explicar la relación de por qué el titanio en parte es biocompatible. Y el control del crecimiento microbiano regulado por superficies nanoestructuradas. Bueno, de entrada es importante indicar que la importancia de los implantes pues remarca desde diferentes necesidades, principalmente médicas y clínicas, ¿no? Siempre hemos destacado que, pues, en la actualidad, uno de los percances más importantes que vivimos son los altos niveles de accidentes automovilísticos, los cuales en su gran mayoría concluyen en diferentes tipos de fracturas, y estos diferentes tipos de fracturas van a terminar tarde que temprano resolviéndose en gran parte a través de rehabilitación con reemplazos ortopédicos, dentales o maxilofaciales. Y es importante resaltar que entre estos reemplazos, pues se van a requerir del manejo de implantes y diferentes tipos de materiales, pero uno de los principales para la regeneración del hueso son los implantes de metal, ¿no? A base metálica. Y bueno, aquí podemos observar una estadística muy interesante que nos indica que principalmente a partir del año 2007 el incremento en los accidentes automovilísticos fue en su tope. Y desde ahí ligeramente fue bajando hasta mantenerse de manera lineal desde hace alrededor de 10 años hasta la fecha, de acuerdo con datos que proporcionó el INE en el año 2019 para zonas urbanas y suburbanas. Y aquí abro un paréntesis muy interesante porque pues hacemos mucho énfasis en accidentes automovilísticos. Por supuesto, los accidentes automovilísticos no son la única causa para el manejo estricto de reemplazos ortopédicos, dentales, maxilofaciales, etcétera. Sin embargo, sí es importante resaltar que sí es una de las principales causas del manejo de reemplazos en pacientes
jóvenes, en pacientes de temprana edad, ¿no? Dígase de alrededor de los años 20, de la tercera década de la vida en adelante, ¿no? Siendo que cuando hablamos por implicaciones patológicas, pues normalmente se tiende a considerar pacientes de edad más avanzada, ¿no? Entonces, por eso se vuelve importante resaltar la necesidad del manejo de este tipo de materiales. Las demandas actuales ya no abordan únicamente pacientes adultos, ¿no? Y otro paréntesis así interesante acá en la ciudad de Mexicali, va a sonar un poco extraño, ¿no? Pero estos últimos días ha habido varios accidentes automovilísticos donde, pues, los coches van y colisionan contra diferentes viviendas. No sé por qué, pero ha habido varios accidentes desafortunadamente, pues, fuertes, en donde, pues, entran a las viviendas los carros y, pues, vaya, ¿no? Se ocasionan muchos destrozos y entre ellos, fracturas, daños e impactos muy serios que pues están conllevando a voltear nuevamente, ¿no? Y poner atención en la necesidad de este tipo de reemplazos, desafortunadamente. Entonces, el objetivo principal de hablar de un reemplazo o una pieza como implante para implicaciones óseas es buscar la regeneración principalmente de hueso y en función a la zona en la que se vaya a aplicar también de cartílago, sobre todo en las extremidades o en las zonas de movimiento. Entonces, el hueso, como sabemos, es el tejido que brinda estructura y soporte, mientras que el cartílago forma los ligamentos y en conjunto generan lo que es el tejido osteocondral. ¿Sale? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo y por qué da inicio el proceso de reparación ósea? El hueso siempre se está recuperando, siempre se consume a sí mismo y a su vez se regenera a sí mismo. Este es un proceso de mantenimiento. El proceso de regeneración es un simple proceso de osteogénesis, que es generación de hueso nuevo, y se conlleva de manera natural también un proceso de reabsorción ósea que se llama osteoclastogénesis, que es el mecanismo por el cual el mismo hueso que va envejeciendo se va eliminando y a su vez se va generando hueso nuevo. Hasta este punto todo está muy bien. Estamos hablando de un proceso sano, por así llamarlo, en donde se encuentra un buen balance entre las dos proporciones, tanto de hueso nuevo como la eliminación del hueso que va envejeciendo. El problema conviene cuando se dan los procesos de reabsorción ósea, por ejemplo, donde ya el proceso de osteoclastogénesis o el proceso de degradación del hueso supera a la capacidad de regeneración ósea o cuando se dan daños a uniones osteocondrales que pueden ser por accidentes deportivos. Por ejemplo, un caso muy común son los accidentes que sufren los deportistas que practican taekwondo, que se tienden a reventar los ligamentos, ¿no? Dentro de la rodilla, que conllevan a la necesidad de tratamientos quirúrgicos que promueven la regeneración del cartílago y en ocasiones también la del hueso. O también cuando hay procesos de remodelación ósea descontrolados, es donde ya estamos hablando de un proceso de regeneración, pero mal manejado. Y el que nos invita en este momento a esta charla, chicos, son la regeneración de tejidos por fracturas, donde estas fracturas o colisiones o vaya, algunos tipos inclusive de malformaciones, demandan de la aplicación de diferentes estrategias como el manejo de reemplazos o de implantes base para poder promover la recuperación o regeneración de hueso y también cartílago cuando es necesario. Entonces, aquí es importante que comprendamos un poquito sobre la biología del hueso de una manera muy generalizada. El hueso, como todos lo conocemos, es un tejido duro, es uno de los tejidos más largos y más extensos que tenemos en el cuerpo humano, que está generado, chicos, por vasos sanguíneos, que es muy importante que tengamos en cuenta este concepto porque lo vamos a estar abordando cotidianamente durante la plática. Estos vasos sanguíneos son los principales responsables en promover alimentación al hueso y es importante resaltar que el hueso es un tejido que a pesar de que es duro, está altamente vascularizado. Esto significa que posee grandes conexiones de vasos sanguíneos.
El hueso, hay diferentes tipos de hueso, eso es importante que lo resaltemos. Sin embargo, aquí vamos a hablar de una manera muy generalizada, así es que solamente podemos resaltar que podemos tener huesos muy compactos y huesos un poco menos compactos. Pero lo que sí tienen en particularidad es que están formados por osteoblastos, que son células parcialmente inmaduras de hueso que van y generan y ayudan a generar el hueso maduro, y también osteocitos, que es la forma más madura que constituye al hueso. ¿Ok? Y también el sistema óseo posee otro tipo de células que se llaman osteoclastos, que son las que están encargadas de degradar el hueso conforme va envejeciendo. Entonces, en conjunto, tienen la capacidad de actuar de manera armónica siempre y cuando no haya un evento que genere alguna alteración. Ahora, es importante también que resaltemos desde el punto de vista estructural que el hueso está formado por fibras de colágeno, ¿ok? Entrecruzadas entre sí. Recordemos que el colágeno, pues, son una proteína muy extensa y muy común. Es la principal proteína o la que se encuentra en mayor proporción, perdón, a lo largo de los mamíferos. Y en conjunto estas fibrillas forman unas uniones microestructuradas que se conocen como ostiones, ¿no? Ahora, estas fibrillas de colágeno andan alrededor de aproximadamente media micra, están constituidas por otras fibrillas más pequeñas que se llaman tropocolágenos, que están generadas en triple hélice, están ordenadas en triple hélice. Y aquí es cuando ya hablamos de implicaciones nano y subnanométricas, donde el papel importante de la nanotecnología en gran parte relaciona el poder tener un control en la síntesis, en la capacidad de formación bioquímica de este tipo de fibras para que el nuevo tejido que tenga que crecer sobre un implante o un reemplazo sea cada vez más funcional y sea lo más propio cercano al tejido original. ¿Okay? Entonces, pues estas aplicaciones pueden ir a diferentes partes de los tejidos óseos, ¿no? Desde simples muñecas, tejidos largos, etcétera. Entonces, recuerdan que mencionamos otro concepto, angiogénesis. Este es un proceso que es indispensable para la generación de nuevos vasos sanguíneos. Y en muchos tipos de tejidos, cuando se necesita desde un proceso de regeneración, es interesante resaltar que también demandan que sean acompañados por la generación de nuevos vasos sanguíneos. Es importante, muchachos, que tomemos en cuenta que los vasos sanguíneos, como lo mencioné, son una de las principales fuentes de alimentación de un gran número de tejidos, de la mayoría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través de estos vasos se suministran los diferentes nutrientes que llegan a los tejidos. ¿Ok? También es importante resaltar que debe de haber una comunicación armónica entre el tejido que se esté regenerando y estos vasos sanguíneos que crezcan en conjunto. Y de esta manera es como se puede llegar al éxito, a obtener una regeneración total y madura, así como funcional. Entonces aquí la pregunta también surge, ¿cuándo y por qué da inicio la angiogénesis? Bueno, la angiogénesis puede dar inicio por una simple ruptura de vasos sanguíneos y esto va desde una simple cortadura, un hematoma, hasta ya implicaciones más grandes, ¿no? O, por ejemplo, la formación de hematomas, como lo podemos ver aquí. Los procesos de remodelación también son importantes y la regeneración de tejidos y fracturas óseas, que también demandan de un proceso de angiogénesis bien controlado, pero presente junto con el tejido a regenerarse. Entonces, aquí ya tenemos que sumar, muchachos, que no podemos hablar de manera tan aislada de un proceso de regeneración de huesos si no tenemos un acompañamiento de nuevos vasos sanguíneos que crezcan en conjunto, como lo podemos observar aquí en el esquema. Cuando se genera un daño como una fractura, se dan un sinfín de procesos bioquímicos que se desencadenan y promueven el reclutamiento de diferentes tipos de células. De entre ellas están los procesos inflamatorios que conllevan también a la estimulación del proceso de angiogénesis, y también se vienen otros mecanismos que promueven la regeneración de osteoblastos, así como de condrocitos, que son las células que forman al hueso y al cartílago respectivamente. ¿Okay? Y en conjunto es como se va dando el proceso de formación y remodelación de hueso nuevo
o inclusive del sistema osteocondral, cuando estamos hablando de también la presencia de cartílago en la zona regenerada. Entonces, aquí tenemos que resaltar, chicos, algo muy importante, ¿no? Pues esa importancia, ¿no? Del control de crecimiento celular por superficies, pues, nanoestructuradas. Bueno, cuando se coloca un implante, agente en contacto para conllevar y dirigir el proceso de regeneración de tejido nuevo es la superficie del implante. Y la superficie del implante puede tener diferentes acabados, ¿ok? Diferentes acabados físicos, químicos, inclusive diferentes implicaciones mecánicas que puedan conducir a la regeneración de tejido nuevo. Por eso es importante resaltar que las superficies nanoestructuradas, como podemos ver aquí, permite controlar las interacciones y vías de señalización involucradas en la respuesta a la reparación y maduración celular. Ahora voy a dar un ejemplo muy importante. De entrada ya se conoce que para la mayoría de las implicaciones, tanto celulares como tisulares, el manejo de superficies con recubrimientos nanoestructurados pueden promover un mejor crecimiento, reparación, regeneración y también funcionalidad celular que una contraparte ausente de nanoestructuras. ¿Ok? Ahora, de entre estos tipos de nanoestructuras, hablando particularmente, por ejemplo, del titanio, que es uno de los metales que más se utiliza para la reparación de hueso, y podemos reportar que variando el tamaño de nanoestructura, el tamaño de nanotubos, por ejemplo, pilares, entre otras superficies que se pueden generar, y vamos a hablar de ellas, se puede promover el comportamiento celular para que sea más exitoso. Aquí podemos observar un ejemplo muy interesante, chicos, donde comparan dos tipos de superficies nanoestructuradas, una con nanotubos grandes de aproximadamente 100, 120 nanómetros, otro con tamaño de nanotubos pequeños, como lo podemos ver en la otra parte del esquema, de aproximadamente 15 nanómetros, y el resultado experimental indica para este tipo de implicaciones que las superficies de tamaño nanoestructurado más pequeño son capaces de promover una mejor funcionalidad y adherencia celular. Eso lo podemos observar en estas micrografías de fluorescencia, donde en la zona A tenemos el día 1 de crecimiento, superficies con nanoestructuras de 15 nanómetros aproximadamente, y podemos ver una célula bien anclada a la superficie, con un núcleo bien delimitado y bien formado. Mientras que en la contraparte, con 100 nanómetros, pues vemos células muy pequeñas, aparentan que está teniendo complicación para adherirse a las superficies. A 3 días de crecimiento ya hay puntos de unión mucho más formados, como lo podemos observar en todas estas zonas, en estas terminaciones. Las células presentan un tamaño más grande, sugiriendo que se les facilita su unión al implante, en este caso la superficie con este tipo de nanoestructuras. Mientras que a 100 nanómetros podemos observar lo contrario, son superficies muy alargadas. Imaginemos como si estuvieran buscando la manera de lograr unirse a la superficie, ¿ok? Aquí siempre doy un ejemplo que me parece es muy pertinente para este caso. Imaginemos que queremos escalar una pared plana y si está completamente plana, pues si no tenemos el apoyo de una escalera o de alguna zona de soporte, pues no lo vamos a lograr, a menos que fuéramos el hombre araña, ¿no? Seríamos capaces de escalar de manera exitosa. Pero si colocamos escalones a lo largo de la pared, ya podríamos facilitar nuestra unión y nuestro escalamiento sobre esta pared. Ahora, si estos escalones están muy alejados uno de otro, pues va a ser difícil, ¿no? Poder alcanzar el pie y poder lograr moverlo de un escalón a otro y pues a lo mejor sí logramos escalar la pared, pero tardaríamos más, sería más complicado, entre otras cosas. Que si poseen un gran número de escalones, están bien ordenaditos, bien ajustaditos para que podamos mover un pie y luego el otro, pues la forma en la que escalamos sería mucho más sencilla, mucho más rápida y más versátil. Entonces, de una manera, siguiendo una analogía muy similar a esta, podemos en parte explicar este tipo de comportamientos. Sin embargo, pues desafortunadamente no es tan sencillo, ¿no? Implican muchas cuestiones moleculares que están detrás de estas respuestas celulares, ¿no?
Pero lo que sí podemos resaltar, muchachos, es que el diámetro de la nanoestructura puede controlar el destino celular, como la formación de contactos focales, que son estos puntos rojos con verde que alcanzamos a observar aquí, que resuelven una mejor unión célula-superficie, una regulación de la actividad metabólica principalmente más activa o menos activa, adherencia y proliferación celular y lo que nos invita nuevamente, muchachos, a regeneración y funcionalidad de tejidos. Entonces, es importante que resaltemos también qué tipo de nanoestructura, muchachos, nos puede conllevar también a activar otros factores, ¿no? Otros factores de crecimiento, otros factores clave involucrados en la proliferación y en la maduración exitosa del tejido a regenerar. Entre ellos están, por ejemplo, la reorganización intracelular del citoesqueleto celular. Gracias a estas reorganizaciones se puede, digamos así, controlar a la célula para que sea más activa. Ciertas configuraciones promueven una mejor actividad en comparación de otras. El control de la expresión de factores de adherencia también es un papel importante que se controla en función del tipo de nanoestructura celular y la deformación de membranas plasmáticas, que aquí abro paréntesis para mencionar mecanismos de mecanotransducción promovidos, que son implicaciones mecánicas que dan respuesta a la funcionalidad y al crecimiento de células y tejidos nuevos. ¿Ok? Y bueno, algunos estudios experimentales han indicado que el aplicar nanoestructuras promueve la formación de fibras de estrés que abarquen menos área. Como consecuencia, pueden promover que haya mejor tensión nuclear, lo cual dé como resultado un mejor crecimiento y proliferación. Por eso abro mucho de paréntesis de los conceptos de mecanotransducción, que no es un tema que nos invita actualmente, pero sí vale la pena considerarlo para futuros proyectos o futuros temas de investigación, ¿no? Entonces, aquí nos viene otro punto muy importante. Estamos mencionando, chicos, que la presencia de nanoestructuras puede controlar el destino de crecimiento celular, ¿no? De tejido nuevo, pero también el ordenamiento de este tipo de nanoestructuras juega un papel muy importante en el proceso de recuperación y crecimiento de células nuevas que forman tejidos. ¿Okay? Podemos observar aquí en el esquema, chicos, que tenemos una superficie dada con la colocación de nanoestructuras orientadas de manera controlada en un distanciamiento de aproximadamente 300 nanómetros, en una forma completamente ordenada. ¿Ok? Mientras que en la parte B podemos ver en el esquema que tenemos un ordenamiento aleatorio, un distanciamiento diferente, más variado, sin la precisión que mencionamos hace un momento, pero la aleatoriedad es principalmente significativa en comparación con el ejemplo A. Y en consecuencia, muchachos, se observó que al momento de hacer crecimiento, en este caso de células madres, para promover la diferenciación a hueso, se descubrió que el ordenamiento aleatorio promovió un mejor distanciamiento celular, una mejor formación de fibras de estrés, que son estos puntos que estoy marcando aquí, en comparación con las estructuras ordenadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de resaltar de este experimento, muchachos? Que más que hablar únicamente del tamaño de nanoestructura, también debemos de tomar bajo consideración la forma en la cual se colocan estas nanoestructuras. En algunos ejemplos va a ser muy necesario que sean de manera muy homogénea, muy regulada y muy ordenada. En otros probablemente no. Pero lo que sí es muy importante conocer es que en función a la aplicación que estemos buscando, debe de haber una configuración nanoestructurada que pueda ser capaz de promover de manera más exitosa el objetivo que estemos buscando. En este caso, por ejemplo, la unión y transformación, así como promover la adherencia de células, en este caso células madre, a una superficie dada para que tengan capacidad de madurar hacia el tejido de interés. ¿Ok? Entonces, muchachos, es importante hablar de titanio porque este es uno de los principales metales que se utiliza como protagonista para la regeneración ósea. Es importante también resaltar que el titanio permite que podamos modificar su superficie para tener una
una configuración nanoestructurada que nos pueda ayudar a tomar ventaja de las cualidades que ofrece la nanotecnología. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, porque pues en titanio, les puedo platicar un poquito de historia, era considerado un implante, un metal altamente biocompatible o digamos así, completamente biocompatible, que no fallaba, no generaba alergias, no generaba fracasos, que si se infectaba era por una mala colocación. Entonces, digamos, era considerado una pieza metálica que pues resolvía completamente los problemas al momento de ser colocado. Bueno, eso hasta cierto punto era verdadero. Sin embargo, con el paso de los años se ha ido descubriendo que no es así. El titanio no es completamente biocompatible, o por lo menos no para toda la población. Hay pacientes que no lo aceptan, a pesar de que hablando a una tasa poblacional extensa, pues es altamente aceptado, ¿no? Por otra parte, el titanio tiene un tiempo de vida útil. Recuerden que es un metal y los metales se enferman. Se enferman a través de un proceso que se llama corrosión. Y la corrosión, pues como sabemos, degrada la estructura de este tipo de metales, su integridad física y química, y como consecuencia conlleva el fracaso de los implantes. Entonces, todas estas implicaciones han conllevado al estudio más profundo y serio de biomateriales a base de titanio para poder mejorarlo, brindarle mejores cualidades, hacerlo más exitoso de lo que inicialmente ya era y poder ampliar sus cualidades de vida útil y sus aplicaciones hacia un sector poblacional todavía más amplio, ¿no? Luego, es otro punto muy importante, muchachos, que resaltemos que de entre los materiales metálicos, el titanio es el que presenta mayor biocompatibilidad, por eso es de los más utilizados. Sin embargo, no es el único, existen otras aleaciones como las que son bases aceros inoxidables, cobalto cromo molibdeno, entre otros, ¿no? ¿Por qué titanio? Bueno, gracias a su excelencia química, a sus propiedades mecánicas y en conjunto a sus implicaciones físico-químicas, ¿no? El titanio es altamente resistente a la corrosión en su forma base, así como queda maquinado ya después de todo el proceso metalúrgico de fabricación. Sin embargo, modificándolo a una contraparte nanoestructurada, se pueden mejorar sus cualidades de resistencia a la corrosión. Presenta un alto módulo de elasticidad, es biocompatible, no hay que jugar mucho natamente con el titanio tal cual para hablar de un concepto de biocompatibilidad, y también presenta alta resistencia a la fatiga, que son de los principales conceptos que podemos resaltar para indicar que, ¿por qué titanio? ¿Por qué vamos a hablar de titanos? Refiriéndonos a reemplazos ortopédicos para tejidos duros, ¿no? Donde se requieren soportes. Entonces, aquí viene otro punto muy importante, muchachos, que debemos de tomar bajo consideración. Titanio, al modificarlo a su contraparte nanoestructurada, adquiere importantes ventajas que debemos de resaltar. En el caso de titanio nanoestructurado, así como su contraparte, cuando se coloca en hueso, se busca que se dé un proceso que se llama osteointegración. La osteointegración, como lo podemos ver aquí, es el proceso de integración de nuevo hueso a un implante. Y esta osteointegración se considera como tal un concepto bien definido cuando el hueso nuevo que se genera es funcional. Y funcional nos referimos a que es capaz de calcificarse, genera cristales de hidroxiapatita y un tejido pues completamente uniforme que cubra el implante. Y este proceso, como lo podemos ver, es indispensable para el éxito rotundo de un implante. Entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? Tenemos un material, digamos así, convencional, sin un recubrimiento nanoestructurado, una transformación que brinde una nanofase a la superficie. Entonces, cuando estos dos son colocados, se explica que el material nanofase puede ser capaz de promover el anclaje directo de manera más rápida de proteínas, de diferentes biomoléculas vecinales que se encuentran en la zona de colocación, ¿ok? Así como también de iones y moléculas de agua. Gracias a esta velocidad de adherencia mucho más alta promovida por las superficies a nanoescala, se puede acelerar el proceso de regeneración.
También tomemos en cuenta, muchachos, un concepto que no hemos mencionado. Los nanomateriales se caracterizan por generar una relación área-superficie mayor. Entonces, esta relación área-superficie mayor brinda más espacio para la deposición de biomoléculas iniciales a la superficie, en comparación a una superficie que no esté transformada en nanofase. Como consecuencia, a los primeros días de crecimiento celular se observa que para el caso de osteoblastos hay un mayor número de células creciendo sobre la superficie a nanofase en comparación que la que no está nanoestructurada. Y a 21 días aproximadamente o más de incubación, de crecimiento, se puede observar que los materiales a nanofase son capaces de generar una estructura tisular madura, consistente, estable, a comparación de los materiales que no estén transformados. En este caso, por ejemplo, de superficies sin transformación nanoestructurada, como lo podemos observar en el esquema. Entonces, aquí es importante resaltar que la nanoescala puede promover una mejor rugosidad superficial, principalmente incrementándola, una mayor humectabilidad de superficie, que es un parámetro físico muy importante para promover el correcto anclaje de biomoléculas a la superficie del material y, como consecuencia, promover la biocompatibilidad de este. Ya mencionamos la relación área-volumen mayor, lo que da más espacio para la deposición de proteínas y a su vez para el anclaje celular, y como consecuencia se da una remodelación de células mucho más óptima y rápida, porque ese es otro elemento indispensable cuando hablamos de regeneración de hueso. Entonces, como consecuencia, las nanofase actúa como un factor exógeno que promueve la osteogénesis controlada gracias a la formación de nanofase y la orientación de la nanofase por nanobiomateriales. ¿Ok? Y de manera muy similar funciona para el crecimiento endotelial. Recuerden que mencionamos que la formación de vasos sanguíneos nuevos debe de ir de la mano con el crecimiento de hueso nuevo. Y estos vasos sanguíneos están principalmente constituidos por células endoteliales, las cuales deben de crecer y madurar de manera exitosa sobre estos tipos de materiales transformados a nanoescala. ¿Okay? Entonces debe haber una sinergia en conjunto, chicos. Y como consecuencia, pues podemos generar tejidos de manera más madura, de manera más funcional y con posibilidades de estar estables y funcionales a largo plazo. Entonces, de entre las aplicaciones podemos hablar una de las más manejadas que actualmente en el mercado están haciendo aplicación de diferentes tipos de materiales a nanoescala, son las aplicaciones dentales. La transformación de implantes, de la superficie del implante dental que va a estar en el hueso, generando nanoestructuras o combinando estrategias de rugosidad alta como ataques químicos o grabados ácidos, y a su vez la generación de superficies nanoestructuradas a lo largo de estas rugosidades. ¿Ok? Es importante también que mencionemos que dentro de las implicaciones dentales, el titanio pues también puede ser utilizado para otro tipo de aplicaciones como prótesis removibles o prótesis fijas, que ahorita vamos a ver un ejemplo muy interesante. Y también el titanio es capaz de generar, como lo mencionamos, el proceso de unión al hueso a través de la osteointegración, que es lo que se busca cuando se colocan implantes, por ejemplo, como en los implantes dentales. Sin embargo, recuerden que mencionamos que hay problemas asociados también al manejo de implantes. No es nada más colocar el implante y que esté bien colocado. En ocasiones el titanio no es bien aceptado o no es completamente aceptado en su forma nata, en su forma tal cual, su superficie, una superficie maquinada, por ejemplo, o un simple grabado ácido, que es lo que comúnmente se utiliza de manera comercial. Y esto como consecuencia puede conllevar diferentes efectos adversos, ¿no? Como por ejemplo, aquí podemos ver asociación sospechosa de un proceso alérgico a implantes dentales de titanio. Un caso clínico muy interesante que nos habla de una paciente, la cual fue remitida por colocación de 2 implantes dentales para la fijación de una dentadura, y como consecuencia, pues se encontró que la paciente al paso del tiempo de haberse colocado los implantes, pues generó algo que se llama eczema facial. Entonces vamos a platicar un poquito de ello.
Podemos ver aquí en las fotografías de caso clínico que en la foto A tenemos un arco maxilar desdentado y en la foto B podemos ver un arco mandibular con 2 implantes. Y aquí es importante que resaltemos que estos implantes generan un proceso inflamatorio alérgico que se observa de manera clínica como un extremo enrojecimiento en las zonas alrededor del implante, como las que estoy marcando aquí o acá también, y las periferias al implante, como lo podemos observar en esta fotografía, chicos, ¿ok? Entonces, pues como estrategia clínica, pues se pensaba aplicar manejos de antihistamínicos, sin embargo, la paciente pidió que se le retiraran los implantes, implantes como tal estaban funcionando, pero no están siendo completamente aceptados por la paciente y en consecuencia se tuvieron que remover. A los 10 meses de haberse removido los implantes, se encontró que los arcos maxilares se encontraban completamente sanos, no había indicios de procesos de periodontitis o de inflamación, la tonalidad rosada que debe de estar presente se podía observar y en la parte inferior del arco mandibular se podía encontrar que el proceso de enrojecimiento que estábamos observando pues había desaparecido prácticamente, ¿no? En comparación de la imagen anterior, ¿ok? Esta es la imagen facial de la paciente, mostrando un eczema o una dermatitis facial, ¿no? Como lo podemos ver a la altura de las mejillas, de la barbilla y también en parte de la nariz. Esto fue a 2 años después de la colocación del implante. A una semana después de haberse removido el implante, podemos ver que el proceso de enrojecimiento es mayor en esas mismas zonas que estamos resaltando cuando estaban los implantes. Esto se puede explicar debido a que cuando se retira de manera espontánea un agente alergógeno, puede promover un proceso alérgico e inflamatorio exagerado como respuesta inicial y después va de caída, ¿no? Hasta que ya llega a grados basales. Y a 10 meses, chicos, lo podemos observar en la imagen, se observa que el rostro de la paciente se encuentra completamente libre de algún proceso inflamatorio o inclusive alérgico. Entonces, con base a esta información, se pudo concluir que principalmente la presencia de los implantes conllevaron a esta respuesta alérgica e inflamatoria debido a una paciente que no aceptó ese tipo de implantes. Y también es importante resaltar que desafortunadamente no estamos hablando de implantes nanoestructurados, sino simple implantes de uso comercial generados por procesos de maquinado y grabados ácidos. ¿Ok? Entonces, otra problemática importante es el proceso de corrosión, muchachos. La corrosión, pues como lo indicamos, esa enfermedad, aquí lo platicamos como el cáncer de los metales. Es el proceso que degrada y destruye completamente a cualquier metal, ¿no? Y puede estar dado por diferentes mecanismos de corrosión, ¿ok? Uno de los mecanismos de corrosión más comunes en la boca es el proceso de corrosión galvánica, sobre todo en pacientes que tienen ortodoncia y a su vez tienen algún implante metálico, ¿ok? Entonces podemos observar que el titanio, a pesar de que era considerado como un metal que no se corroía, pues sí, sí se degrada, o sea, sí se puede corroer. Aquí tenemos un ejemplo de un implante de titanio que fue removido debido a una ligera fractura por corrosión que conllevó un proceso inflamatorio. Y aquí podemos ver también una base metálica para colocación de prótesis fija que también está completamente corroída y principalmente es un tipo de corrosión por picadura que también es común en este tipo de implantes, ¿no? Es importante mencionar, muchachos, que los principales procesos de corrosión asociado a implantes metálicos está dado por corrosiones galvánicas, como lo mencioné, y también por corrosión por picadura. Esto debido a que la presencia de cloruros, que es uno de los principales iones que se encuentran en condiciones fisiológicas, pues conllevan como consecuencia que se puedan picar y degradar la capa protectora de este tipo de metales. Entonces aquí nos lleva a otro punto muy importante, que es el secreto de la biocompatibilidad de titanio. En este caso es el óxido de titanio. Y aquí tenemos que remarcar, muchachos, que gracias a esta capa que se genera de óxido de titanio, que es la que le da la tonalidad oscura a los materiales de titanio, es
que se acepta un implante de titanio. Y afortunadamente tenemos la capacidad de poder transformar esta capa de óxido de titanio que crece de manera espontánea en el titanio para poder controlar sus procesos de biocompatibilidad y, mejor aún, gracias a esta capa podemos inclusive transformarla a nanoescala con diferentes propiedades, diferentes morfologías, diferentes parámetros físico-químicos bajo control. Dígase, poros, tubos, pilares, etcétera. ¿Okay? Y pues como podemos imaginar, pues el proceso de transformación de esta capa de óxido a nanoescala nos debe poder mejorar el proceso de regeneración de tejido nuevo sobre esta superficie. Una de las estrategias por las cuales hacemos estas transformaciones es aplicando una técnica electroquímica que se llama anodizado. El anodizado nos permite ese proceso de transformación de la superficie utilizando un cátodo, un ánodo y un paso de corriente en un medio electrolítico. Y en función a los parámetros electroquímicos que utilicemos, el tipo de electrolito, podemos generar diferentes tipos de estructuras sobre la superficie de implantes de titanio. Entre ellos, por ejemplo, nanotubos de óxido de titanio con tamaños controlados, ordenamientos controlados, como los que podemos observar aquí, que generamos aquí en el laboratorio. Aquí podemos observar una micrografía electrónica de barrido, donde podemos ver de manera homogénea la presencia de nanotubos, y en esta micrografía electrónica de transmisión, pues lo podemos confirmar. Esto provenía de una pieza para implantes dentales de titanio que era completamente plana, y podemos observar aquí unas micrografías electrónicas, inclusive amplificaciones, y esta fue transformada a una contraparte nanoestructurada. Y gracias a este proceso anodizado con nanotubos nos da una mejor resistencia a la corrosión, una mayor humectabilidad, así como rugosidad, una mejor biocompatibilidad y regeneración controlada de tejidos nuevos, gracias a la configuración nano. Entonces, ¿cómo lo hemos explicado, muchachos? ¿Gracias a qué cualidades? Bueno, la rugosidad y la alta humectabilidad son uno de los parámetros que permiten que haya un control y biocompatibilidad de este tipo de implantes. Entonces, aplicando técnicas de microscopía de fuerza atómica, hemos visto que tener estructuras rugosas a nanoescala, como las que brindan las superficies nanoestructuradas, pueden promover un mejor crecimiento de hueso en comparación inclusive de titanio altamente rugoso. Entonces aquí se abre un parámetro muy importante, que la rugosidad no necesariamente tiene que ser exageradamente alta para dar un buen control en el crecimiento celular, tomando en cuenta la configuración nanométrica. Otro parámetro indispensable es que las superficies, deben de ser altamente humectables. La alta humectabilidad también facilita una mejor biocompatibilidad y un mejor crecimiento y control del tejido nuevo que va sobre estas superficies. Otro punto importante son sus químicas, donde principalmente ponemos atención en los niveles de oxígeno que generamos. ¿Por qué? Porque las capas de óxido, por ejemplo, en el óxido de titanio, pues entre más espesas sean, nos sugiere que van a ser más resistentes a la corrosión. ¿Ok? Y eso es otro parámetro muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, la pregunta clave, ¿cómo se forman estos nanotubos? Bueno, a través de este proceso electroquímico, el proceso de anodizado, que en particular para el ataque con nanotubos es muy común utilizar fluoruros. Estos fluoruros dan un ataque sobre la superficie de la capa de óxidos, son lo suficientemente agresivos para ir a disolviendo, y como consecuencia se funcionaliza el flúor, reacciona con el titanio generando complejos fluor-titanio conocidos como hexafluorotitanatos, y durante este proceso electroquímico que conlleva la liberación de oxígeno y de hidrógeno, se van dando un proceso de acumulación de estos iones que dan como consecuencia la formación de picaduras en forma de tubos. ¿Okay? Y estos tubos pueden ser regulados en tamaño y en profundidad, como lo mencioné, en función al tipo de electrolito y a los parámetros electroquímicos que se estén utilizando. ¿Okay? Y como respuesta podemos tener superficies nanoestructuradas con diferentes tipos de espesores, diferentes acabados de rugosidad y diferentes ordenamientos. ¿Okay? Y por supuesto, muchachos, es importante resaltar que en función a cada uno de estos parámetros va a haber una respuesta celular diferente.
Entonces, ¿qué se ha encontrado durante las investigaciones que se han realizado con la aplicación de nanoestructuras? Que al momento de promover la formación de cartílago nuevo, en este caso de condrocitos, que son las células que forman el cartílago, hay un mayor número de células vivas, una mayor relación de células vivas para las superficies anodizadas con nanotubos en comparación para las superficies sin anodizar, como lo podemos ver aquí. Los puntos rojos son células muertas, los puntos verdes son células vivas. Y cuando hablamos de superficies nanoestructuradas, tenemos un mayor número de células vivas con respecto a células muertas. No muere el tejido en alta proporción cuando las superficies son nanoestructuradas. Un ejemplo muy similar también podemos observarlo por microscopía electrónica, donde se da la formación de un tejido cartilaginoso nuevo creciendo a lo largo del implante nanoestructurado en comparación de las superficies que no tienen nanoestructuras, que es delgado, es tenue, no es espeso, lo cual puede promover a que el tejido simplemente no sea lo suficientemente funcional, pues no crezca, ¿no? Y aquí se da un concepto que nosotros utilizamos aquí propiamente en el laboratorio, que es el AEI-OU de la regeneración, que es alta viabilidad celular, elevada proliferación celular, incrementada adherencia celular, óptima regeneración celular, lo cual da fidopodios bien formados, cuerpos celulares y únicas propiedades bioquímicas propias de cada tejido y remodelación celular. Y un ejemplo muy similar hemos encontrado para osteoblastos, para células formadoras de hueso, que también da una mayor tasa de células vivas con respecto a muertas al tiempo de crecimiento. Y eso es muy bueno cuando ocupamos regenerar hueso, que es parte del motivo que nos ha llevado a reunirnos en este momento. Y esto lo hemos demostrado también inclusive aplicando técnicas en microscopía de fluorescencia, donde hemos encontrado que pues la formación de fibras de estrés, que son estos puntos de las flechas, se dan mejor formados en las superficies con nanotubos, nanoestructuradas, que sin nanoestructurar, dando una orientación ordenada, como lo podemos ver aquí en la dirección de las células, en comparación acá, que no hay una dirección propia, ¿no? Y bueno, como lo mencionamos, tiene que haber un buen crecimiento de vasos sanguíneos y las superficies nanoestructuradas, como las superficies nanotubulares, también conllevan a la formación de nuevos sanguíneos, perdón, de nuevos vasos sanguíneos con alta viabilidad, como lo podemos ver aquí en el esquema, con un mayor número de células vivas en comparación de la contraparte sin nanoestructuras y un cuerpo de crecimiento tisular mejor formado, como lo podemos ver en los cuerpos celulares, en comparación de las superficies planas. ¿Ok? Y siguiendo de la mano el A, E, I, O, U de la regeneración tisular. Y bueno, finalmente podemos ver que el endotelio, en este caso las capas de endotelio, pueden crecer de manera bien formada en las superficies nanotubulares, nanoestructuradas, que es indispensable para la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, otro punto clave, muchachos, es que gracias a la formación de nanoestructuras se mejoran las cualidades tisulares, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, y promueve la activación de marcadores funcionales que son indispensables para el crecimiento de estos vasos. Y bueno, pues no sé si alcanzo a hablarles un poquito de infecciones asociadas a dispositivos médicos. Puedo pues, platicarles así muy rápidamente ya por el tiempo que, bueno, el manejo de superficies nanoestructuradas también puede conllevar al control en adherencia de células fúngicas como Candida albicans, inclusive direccionando a que se dificulte la capacidad de adherencia a estas superficies. Y bueno, a través de tecnologías de haz de iones enfocados, hemos estudiado que pues las superficies nano son capaces de dificultar el anclaje de diferentes tipos de hongos como Candida albicans, disminuyendo la formación de puntos de anclaje específicos celulares en comparación de las contrapartes que no tienen nanoestructuras, como lo podemos observar aquí en la imagen. ¿Okay? Y bueno, este es un resumen. Finalmente podemos concluir que las nanoestructuras optimizan y controlan el proceso de adhesión y crecimiento de osteoblastos, células formadoras de hueso, así como condrocitos, reducen significativamente la capacidad de adhesión y colonización microbiana, mejoran el proceso de angiogénesis gracias al manejo de materiales nanoestructurados y básicamente la nanotecnología es una novedosa ingeniería para controlar el destino celular.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención, por su atenta invitación, y aprovecho para despedirme con una frase que siempre comparto cuando tengo la oportunidad de una presentación, que creo que va muy acorde a lo que estamos platicando. No podemos engañar a la naturaleza, pero sí podemos ponernos de acuerdo con ella. De Albert Einstein. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto Alonso Beltrán. Vamos a darle la oportunidad a nuestros asistentes, si desean hacer alguna pregunta, algún comentario. De igual manera, recordar que nuestros coanfitriones, el doctor Eduardo Elizalde y también la doctora Minerva, tienen los permisos también para poder hacer algún comentario. A mí se me hizo muy interesante, doctor, la cuestión de las prótesis, por ejemplo, y no se ha hecho algún contacto con, no sé, alguna institución. Bueno, yo no conozco mucho acerca de empresas que vendan o se dediquen exclusivamente a la venta de prótesis a nivel hospitalario, pero ¿ustedes han tenido algún acercamiento con alguna institución así? Lo que hemos trabajado es el desarrollo de otro tipo de implantes, implantes poliméricos, por ejemplo, para regeneración de encías y regeneración de hueso dental. De hecho, trabajamos con una empresa aquí en Mexicali que se dedica a la fabricación de chips para estas aplicaciones. En este caso es para periodontitis, con el objetivo de regenerar toda esa zona tisular que se daña, ¿no? Cuando hay un proceso de inflamación ya en este caso se llama periodontitis crónica, que es un proceso de inflamación del periodonto exagerado que requiere ya de andamiajes o de implantes para conllevar su regeneración. Con los que hemos tenido contacto cercano para el estudio de este tipo de materiales, ha sido desde la parte biológica, fuertemente con el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Hemos estudiado también parte de los implantes y superficies que fabricamos con ustedes, con la Universidad Autónoma de Querétaro, con Minerva. Minerva es colaboradora de nosotros, doctor Walter en el CIDETEC, entre otros colaboradores, ¿no? En otras partes que, pues vaya, realmente algunos de los resultados que hemos explicado, pues han nacido, ¿no? De las colaboraciones en conjunto. Correcto. Quiero ceder la palabra brevemente a la doctora Minerva. Adelante, doctora. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de eso, de la palabra, por ahí te preguntan en el chat si es posible utilizar estos materiales mediante impresión 3D para obtener prótesis. Por supuesto que sí. Sí, es una pregunta muy buena. De hecho, algunos tipos no solo polímeros, también metales pueden ser fabricados por impresora 3D. Lo interesante en este tipo de aplicaciones es que pones mucha atención en la parte mecánica que involucra al diseño del implante, porque aquí nos enfocamos en el diseño de superficies. A lo mejor se me pasó por ahí a explicarlo, pero también la parte mecánica presta un papel muy importante para la funcionalidad, no solo como tal mecánica, ¿no? De soporte de un implante, sino también para su funcionalidad biológica. Hay toda una serie de respuestas celulares que se pueden dar con base a esto. Sin embargo, el hecho de poder imprimir un implante, inclusive a medidas específicas para, digamos así, hablando en un concepto de medicina personalizada, pues también nos permite poder generar modificaciones superficiales como las que estamos explicando ahorita para poder modificar, pues digamos así, un implante impreso de manera 3D, ¿no? Gracias. Bueno, doctor Ernesto, pues primero agradecerte el tiempo que nos dedicas, tu plática muy interesante, y bueno, te comento que estas pláticas están dirigidas tanto a estudiantes de nanotecnología como a estudiantes de biomédica. Perfecto. Pensando en los chicos de biomédica, porque ya los de nano ya tuvieron sus 2 pláticas dirigidas totalmente hacia ellos, te quisiera preguntar, pensando en ellos que a lo mejor pueden sentir como que a lo mejor no están, o como que no hay muchas posibilidades de realizar, por ejemplo, trabajos de tesis
aquí en la facultad, bueno, hay quien realiza algunos sensores, pero la parte esta de los biomateriales precisamente para implantes o para estos desarrollos biomédicos, a lo mejor ellos no los han visto o piensan que la nanotecnología está peleada con su carrera, que es la biomédica. Entonces, no sé si te gustaría decirles o platicarles o ampliarles el panorama acerca de lo que pueden trabajar, de lo que pueden investigar, que a lo mejor quieren hacer después una maestría, una tesis, Claro, sí, por favor. claro que sí, Minerva. Me parece muy interesante. Bueno, de entrada, pues tienen a la doctora Minerva, ¿no? En cualquier cosa, ella nos puede apoyar. Y definitivamente ocupamos ingenieros biomédicos, bioingenieros. Yo creo que es el profesionista que puede abordar de una manera fuerte toda la relación que conlleva la ingeniería de superficies con la ingeniería de tejidos, que es básicamente lo que estamos hablando aquí, solo que dándole tinte nanoestructurado. Muchachos, es muy importante que tomemos en cuenta que, vaya, una de las cualidades del ingeniero biomédico es que tiene la capacidad de generar esa interfase entre la parte de ingeniería de superficies, de ingeniería de materiales, de implicaciones de los procesos de fabricación, de transformación, que es una cualidad muy bonita de las ingenierías, con la parte biológica. La parte biológica, cómo se comporta, ¿no? El crecimiento biológico, y no me voy a limitar únicamente a hablar de implicaciones médicas, también implicaciones industriales, biotecnológicas, etcétera. Se necesitan profesiones que tengan la capacidad de poder hacer ese match, que no haya especialistas únicamente en un área o en la otra, sino también en la interfase, ¿no? Entre ambas áreas. Solos no podemos abarcar todo, eso lo sabemos muy bien, pero sí podemos funcionar como un medio de comunicación, un medio de contacto entre una fase y la otra. Definitivamente está la puerta abierta para los estudiantes que estén interesados en desenvolverse en temáticas de biomateriales, en temáticas de ingeniería de tejidos, en temáticas de inclusive de diseño de este tipo de materiales o estrategias de estudio. Se necesita, de hecho, es algo que siempre hemos platicado, necesitamos personas, necesitamos muchachos que tengan ese interés, esas ganas de trabajar, ¿no? De estudiar estas áreas. Sabemos que a lo mejor no es muy común, ¿no? Pero, pues vaya, al final lo que hacemos es, pues apoyarnos, ¿no? Yo busco especializarme un poquito más en la parte biológica. Aquí tengo compañeros que me ayudan a hacer el desarrollo de superficies nanoestructuradas, afinadas. Minerva, la doctora Minerva me apoya con la parte de estudios cristalográficos de una manera muy fuerte. Entonces, es el match que se necesita, ¿no? Entre todas estas especialidades. Y definitivamente no se me pueden aislar, no se me pueden sentir como que no encajamos. Al contrario, ya vemos una aplicación muy fuerte de la nanotecnología para la implicación en respuestas celulares, ¿no? Aquí hay mucho campo de estudio y se requiere mucho de la aplicación de ingeniería, mecanotransducción, por ejemplo. La mecanotransducción es básicamente el estudio de implicaciones y efectos mecánicos a nivel celular. El solo golpeteo de un implante, por ejemplo, al hueso puede conllevar a que se genere un hueso más eficiente. Un implante que se coloca y no tiene ningún estrés mecánico no es exitoso, o sea que sí requiere, ahora sí que requiere usarse, ¿no? Como lo podríamos decir coloquialmente, ¿no? Entonces, pues muchachos, está la puerta abierta. Quien esté interesado pues en aventurarse en esta área que pues es muy bonita, honestamente, y eso sí demanda de mucho estudio, pero definitivamente es ingeniería, ¿no? Con aplicaciones biológicas y también aplicaciones médicas. Pues muchas gracias de nuevo, Neto, por tu plática. Al contrario, gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Minerva. Gracias, doctor Ernesto. Y muy graciosa también ahí el último cómic ahí que nos tiene ahí. Dice que no puedo estar completamente, dice, complacido con mi reemplazo, ¿no? Con el reemplazo. Muy gracioso.
Sí, bueno, voy a presentar rápidamente el reconocimiento que queremos darle al doctor Ernesto a través de la Universidad Autónoma de Querétaro y mediante el 17º Congreso Internacional de Ingeniería. Hacemos el presente reconocimiento al doctor Ernesto Alonso Beltrán Partida por su conferencia magistral Nanotecnología aplicada en la fabricación de implantes biomédicos, nanoestructuras para el control del crecimiento celular. Doctor, muchas gracias por esta conferencia, gracias por acompañarnos y por dedicarnos su tiempo.